Son tiempos difíciles. Cuidado con el perro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Cuidado con el perro. Desnudamos de entrada un poco la cocina de la cucha del Bobby. Andrés, que está con esta cámara lateral, le estaba contando a nuestra invitada, le estaba sugiriendo que puede llevar un vino así o asá, no vamos a dar la marca porque no podemos dar publicidad, de 2 litros con una botella de mimbre, qué sé yo. Ella se llama Sandra Jurkovic, creo haberlo pronunciado bien. Muy bien. Ha venido a dar una charla respecto de la dirección de arte a cuenta del Festival Mirada Oeste de Godoy Cruz, con toda esa movida respecto del lenguaje audiovisual, de videos, de cine, etc. Sandra, buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, buenas tardes, sí. ¿Cómo te va? Bien, contanos, ¿a qué viniste exactamente? Bueno, me invitaron a dar una charla en el marco del Festival de Cine. Yo nunca había estado en Mendoza, así que agradecí la invitación porque tenía ganas de conocer, aunque sea 2 días Mendoza, y soy docente también, entonces doy muchas clases y charlas en general. La idea era que viniera a dar una charla acerca de lo que es la dirección de arte en cine, que es una de los roles, de las funciones de los cabezas de equipo en una película, de los más importantes porque está el director de fotografía, el director de arte, que somos los que en general trabajamos para crear una imagen para cada proyecto. Bien, vos vivís en Capital Federal. Vivo en Capital Federal. ¿Y cómo empezaste con esta historia para llegar a la dirección de arte? Bueno, mi camino es un poco sinuoso, no es que yo estudié cine, sino que vengo de las artes plásticas. Estudié dibujo, pintura, escultura, grabado en la Prilidiano Pueyrredón. Es una escuela de artes de Buenos Aires. Hoy es parte del UNA, de la Universidad de Artes. En ese momento era un terciario. Y no sabía que me iba a dedicar a esto, la verdad. Simplemente empecé a estudiar artes, que es lo que me gustaba. Fui docente muchos años también de artes plásticas, tuve mi taller de plástica. Y en el medio de todo eso de los 80, a partir del 83, del destape de la vuelta a la democracia y todo lo demás, armamos con un grupo de amigos, artistas de todo tipo de rubros, una cooperativa que se llamó La Casa de Al Lado, y en la que experimentamos mucho lo que era la interrelación entre las áreas, hacer videoclips, danza, teatro. Entonces, en ese momento empecé a experimentar en lo que era escenografía. Empecé a aprender en la práctica y en el trabajo con los colegas, con los amigos. Eso fueron como 10 años enteros de mucha gente probando cosas y experimentando, mis 20 años. Y bueno, me empecé a involucrar mucho en lo que era teatro, televisión, escenografía para televisión, esto que estamos acá, alguna tira para televisión, involucrarme en lo que era ambientación, empecé a aprender. Y en el 2000, un amigo muy querido me dice, che, estoy con un director de cine que se llama Fernando Spinner, que va a hacer una película, te paso el guión. Y me lo pasa, y yo me enamoré de la posibilidad de hacer ese guión en particular. Esa película se llamó Adiós querida Luna, y era una película, una historia de astronautas argentinos que iban a destruir la Luna en pos de salvar al mundo. Una comedia, por supuesto. Lo perseguí al director, un poco, lo perseguí testarudamente, diciéndole quiero hacer eso, quiero hacer eso. Y entré al cine por la puerta grande, de alguna manera. O sea, no es que fui asistente y qué sé yo, sino que empecé haciendo diseño para cine y dirección de arte, cuando no sabía muy bien de qué se trataba. O sea, yo había hecho cosas para televisión, pero no es lo mismo. Y bueno, esa película fue como mi tirada a la pileta del cine, y a partir de ahí empecé a trabajar en cine. ¿Por qué no es lo mismo televisión y cine? Yo te voy a preguntar, todo lo que Sí, pueda preguntarte todo lo que quieras. Va a ser, la plataforma va a ser la ignorancia. Muy bien. La televisión, como estamos ahora acá nosotros sentados, es crear una escenografía fija para nosotros dos charlando, o para que haya varios invitados o lo que fuera, que es un set de filmación, que es el espacio que sea y 2, 3 cámaras filmando. Es fijo. Y lo que se cuenta es varias cosas adentro de ese programa. El cine narra una historia.
y lo que se hace es narrar una historia, contar. Es como contar un cuento, es como escribir una novela. Entonces lo que uno hace es interpretar la narrativa, los personajes y crear muchos decorados y muchos ambientes y muchas locaciones para contar una misma historia a través del montaje. Entonces es muy diferente, porque uno interpreta una historia, interpreta lo visual de esa historia, cómo se tendría que ver esa historia para poder contar, transmitir emociones, transmitir historias de personajes, hacia dónde va el derrotero emocional, la metáfora, lo que fuera que transmite esa historia, y a partir de ahí crear un concepto, un universo visual, que pueden ser muchos universos en una misma historia. Sí. Dijiste algo recién como que tres patas fundamentales del cine, a ver si traduzco bien, es el director, naturalmente, el director de fotografía y el director de arte. Pero te pregunto, vos estás diciendo eso desde una experiencia técnica y desde una realidad técnica fundamentalmente, pero digo, en el imaginario colectivo uno traduce otras cosas, director ni hablar, actores, músicas, elementos más reconocibles. A las perdidas he escuchado director de fotografía, pero no está insertado este asunto de la dirección de arte. Es cierto, es cierto. El rol de director de arte es desconocido y sin embargo es fundante de lo que es la ficción en cine. O sea, no en el documental, por supuesto que por ahí no hace falta, pero para crear un universo tal cual, o por ejemplo una historia de época, o una historia actual, pero de tal o cual característica de personaje, necesitamos crearle un entorno al personaje. Ese entorno sería tu entorno, por ejemplo, es esta escenografía o lo que fuera, o tu casa. Hay que crear esa ficción, porque no es la realidad, es una ficción. Entonces nosotros lo que hacemos es proponer un universo visual particular, paletas de colores, tipo de texturas, tipo de arquitectura, si es época, qué tipo de época, el tipo de color, el tipo de luz también que va a tener. Esto siempre nosotros hacemos una propuesta personal, desde lo que es la interpretación del guión, y luego lo chequeamos y lo compartimos con el director de fotografía y el director. Pero este triángulo creativo, digamos, los tres cabezas de equipo, que son muy importantes en la definición de lo que es la imagen de una película. Y no es lo mismo una imagen que otra. Porque para transmitir algo y para transmitir una historia, para transmitir emociones, hace falta crearles a los personajes un universo particular. Sí, te escucho y me recontra apasiona el tema y creo que intuyo que puede apasionarle a cualquier persona amante del hecho artístico, del cine, mayormente de la televisión, del propio teatro. Y tenés que hilar fino. En una de esas el color es fundamental. Yo hago una traducción muy torpe. La luz, o qué sé yo, sobreactúo, una mesa que tenga cierta rugosidad o cierta modestia o no sé qué. Por ejemplo, una mesa, vos decís, bueno, hay personajes sentados en una mesa, una familia. No es lo mismo una familia de un pueblo rural en la provincia de Mendoza, ponele, donde vos vas a hacer una mesa rústica y, no sé, una mesa de madera con un mantel o no, el tipo de vasos, el tipo de comida que se come, el entorno de las paredes, de lo que cuentan esas paredes. Y otra cosa es hacer una mesa de una familia aristocrática de Palermo, de Capital Federal, de 1920. Es completamente otra historia, muy, muy diferente. Y también, si vos contás la historia de una mesa, de una familia reunida alrededor, es qué sucede emocionalmente en la historia que queremos contar. Si hay una oscuridad detrás de la familia, si no la hay, si lo que relatamos es una historia de amor o una historia de terror, o el género policial. Cada género tiene también su característica. Y su característica es también en relación a la textura, el color. Una mesa aristocrática va a tener texturas más finas, más brillantes, más lisas, en relación a algo rural o rústico. Y todo eso son características que son, en verdad, elementos del lenguaje plástico, como digamos, formada en las artes plásticas, son los mismos elementos del lenguaje plástico trasladados al cine y a través de una cámara. Y otro lenguaje en sí mismo. Y otro lenguaje en sí mismo. Claro. Ese lenguaje en sí mismo es el del cine.
justamente que es la luz, es la cámara, el encuadre, la composición y luego el montaje. Lo que cuentan las paredes, me resultó poética esa frase. De hecho, hay mucha poesía acá. Hay mucha poesía, sí. Vuelvo al principio, recibís el guión como lo que contabas y ya es como que vos estás viendo la película de un determinado modo desde vos. Sí. Cuando uno recibe el guión, ese guión no es inocente en un punto, o sea, no es una novela de la literatura, es un guión. Y ese guión está escrito por alguien que quiere filmarlo. Por lo tanto, el guión tiene indicaciones precisas, de muchos tipos de indicaciones, que hacen a que tu imaginación vuele hacia un lado, no hacia otro. Quiero decir, ya el director o el guionista te da un guión que te va a predisponer. Claro. No es que es una tela en blanco, ¿de acuerdo? No somos pintores con una tela en blanco. Entonces, ya te predispone, pero de cualquier modo tu mente genera imágenes. Esas imágenes que genera tu mente son las que vos tenés que trasladar a la propuesta. Y esas imágenes son como las de un niño que está escuchando un cuento que le cuenta a su mamá o su papá o su abuela, y que de niño vos también, cuando eras chiquito, escuchabas una historia y creabas imágenes. Eso es la poesía de lo que es la imagen, a partir del lenguaje literario. Entonces, bueno, el lenguaje literario y el lenguaje visual ahí se terminan uniendo, ¿no? en el lenguaje cinematográfico, agregando lo que es la luz, que el director de fotografía tiene su propia poesía de la luz, lo que es el montaje, cómo se van a unir esas imágenes en el tiempo del relato, porque también es tiempo, y el sonido, que no es mi área, pero que el sonido también influye mucho en el relato y en la imagen. A veces el sonido te exacerba las emociones de esa misma imagen. Y vos decías, bueno, las paredes lo que cuentan. Yo trabajo mucho creando espacios arquitectónicos, plásticos, ¿no? Lo que cuenta el espacio. Y ese espacio lo que cuenta es tal vez la historia del personaje. Y es lo que cuenta la historia del personaje tal vez sin diálogos y sin que lo diga el guión. Nosotros con el vestuarista, con la gente del equipo de arte, inventamos una historia del personaje. Vos estás en tu casa y sos un personaje, entonces yo voy a pensar qué te gusta de música, cómo te vestís, si sos hincha de un equipo de fútbol, si te gusta la música clásica o el rock, si tenés familia, si sos solitario. Miles de características socioculturales, económicas que hacen a una persona. Un patrón común casi con la historia del teatro, con el nivel de interpretación. Lo mismo. Un actor que tiene que componer un personaje le construye una vida. Exacto. Los actores también interpretan y, digamos, tienen algunas ideas que también aportan a este tipo de situaciones. Es un trabajo en equipo, básicamente. La verdad que es un trabajo muy en equipo. ¿Qué diferencias entre la locación y algo inventado en un estudio cerrado? No tanto. No tanto. O sea, la realidad de la construcción es que uno construye cuando no encuentra la locación o cuando el tipo de puesta de cámara que pide el director es imposible de realizar en una locación, o la fantasía de la imagen, ¿no? Si vos querés poner una cámara en el techo que vuele y que atraviese las paredes, bueno, difícilmente lo haces en una locación. Entonces lo construís. Pero construís un universo parecido al que construirías en una locación. Siempre ese traspaso de la idea, del proyecto, digamos, visual, llevarlo a cabo, materializarlo, es el paso hacia la producción de arte, digamos, ¿no? Como uno traspasa a materia esa idea que está en la cabeza. Sí. Estoy tratando de buscar ejemplos. Estoy pensando caprichosamente quizás en Juan Moreira, en El Padrino, ni hablar. Tantos. En realidad todas las películas crean universos. Tal vez no te das cuenta, pero están ahí. A veces ves una película y te encanta. Y el arte, esto que hablamos de la ambientación, de la escenografía, a veces ni se ve, ni se siente. Para mí son las mejores direcciones de arte. Aquellas que ni te das cuenta que existen. Lo que se dice el folclore del teatro, que una buena escenografía no debe competir. No llama la atención. No tiene que llamar la atención. Exactamente, no compite. Lo más importante es el relato, es lo que se quiere contar, y que el espectador se meta en la historia. Entonces, si vos lográs que el espectador se meta en la historia, tanto en teatro como en cine, y la escenografía acompaña ese relato, estás hecho.
A ver, apuesto 10-1 que la viste. Vi después de 20 años o 25 Perdidos en la Noche. La había visto cuando cuando tenía 16, 17, que me mató. Pero ahora me mató, me vivió 15 veces más, porque tenía una densidad. Debe haber, pregunto muy inocentemente, debe haber habido ahí dirección de arte. ¿Y Uno qué es lo se que da te llamó la cuenta. atención a vos La atmósfera, la ciudad, Bien. la fotografía, claro. Bueno, la atmósfera es una palabra muy amplia, ¿viste? Decir atmósfera o decir clima. Nosotros tratamos de crear climas todo el tiempo, como directores de arte y fotografía. Esa relación entre arte y fotografía es como un matrimonio bien avenido, digamos, ¿no? Que si nos llevamos mal arte y fotografía, difícilmente la imagen quede buena. Y en general somos los asesores del director. O sea, el director está pensando mucho en los actores, en la dinámica de las escenas y todo. Arte y fotografía tratamos de cuidar la imagen todo el tiempo. Entonces, ese trabajo de la atmósfera, del clima a crear, del universo a crear, es básicamente un trabajo en equipo entre estas dos cabezas y todo el equipo que nos rodea, por supuesto, que somos un montón. Entonces, hablamos de climas y hablamos de atmósferas. Si uno quiere crear una atmósfera opresiva, no sé, nocturna, claroscurista, lo que fuera, se charla. Y la charla es, bueno, vamos a crear una atmósfera de este tipo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo te voy a poner en las paredes esa textura y voy a tratar de poner estos colores. ¿Qué te parece este color? Bueno, entonces yo voy a poner una luz así y un artefacto de iluminación o una vela va a ser tal o cual cosa. Se crea en conjunto. Se crea en conjunto, no es un trabajo solitario, de ninguna manera. Tuviste un gesto recién que evidentemente trabajás en este ambiente, no de este lado de la cámara, pero te diste cuenta cuando Mabel hizo la seña para ir al corte. Vamos al corte. Clima de opresión, das un segundo, Romina Vidal, El bebé de Rosemary. Polanski debe haber buscado un director de arte ahí. Esa película que uno no quiere volver a verla, de tanta... A mí me encanta Polanski, me Pero encanta. es de tan buena, yo no quiero volver a verla, porque hay una opresión. Es terrible. Y si vos te fijas en el bebé de Rosemary, toda la ambientación de esa casa donde viven es re prolijita. Entonces el director de arte, supongo, ahí trabajó contrastes. Muchas veces se crea una escenografía o un espacio prolijo, simétrico, ordenado, para contar que detrás de eso hay una historia recontra oscura. Claro. Y entonces ese contraste a veces también sirve para contar una historia, en vez de acompañar la historia con oscuridad. Depende de la intención. Está bueno, apoyo eso por lo contrario. Por lo contrario. A veces la simetría es una cosa, a veces el contraste es una idea. En general la dirección de arte, cuando hay una propuesta estética con arte y fotografía, es 2 o 3 elementos característicos de esa película que hay que querer contar para apoyar o no la historia, y se toman decisiones y al principio de la cocina pequeñita del principio, y luego se trabaja, se desarrolla la idea. Pero son 2, 3, 4 ideas, no mucho más. Hablando de Polanski, si vos ves Chinatown, no sé si la tenés, sí, ¿la viste? Sí. Chinatown cuenta una historia recontraoscura de una familia, viste, con incesto y además una trama policial y de falta de agua en la ciudad, de sequía. El director de arte ahí te muestra una ciudad súper ordenada de la alta sociedad de Los Ángeles en 1930, donde todo es completamente prolijo y ordenado y simétrico, y la cámara también es una propuesta de simetría. Y detrás de todos estos lugares súper prolijos, con mayordomos, es donde suceden las peores cosas. Y es a propósito. Es a propósito. Bueno, qué gusto, Sandra Igualmente. Jurkovich. Jurkovich. Ya volvemos. Sandra Jurkovich en la Cucha del Bobby esta noche, hablando de cine, de dirección de arte particularmente. Yo no tengo capacidad técnica para conversar con vos, así que manoteo intuiciones, asociaciones. Decime algo, por favor, del Padrino, especialmente cuando Robert De Niro
va a toda la representación de Don Corleone, de Marlon Brando, un poco más para la historia en la línea del tiempo. Yo no hice esa película, pero la vi como espectadora. Yo también soy espectadora, no te creas. O sea, cuando veo una película soy espectadora. Es imposible no ver las cosas de la profesión, pero en general soy espectadora y me emociono y lloro y qué sé yo con las películas más bobas que se puedas imaginar. Veo Bambi, puedo llorar, o sea. Pero El Padrino en particular me parece que justamente lo que tiene es la creación de un universo muy claro. Esa familia mafiosa, donde también sucede el amor, donde también está, o sea, me parece que junta características El Padrino que hace que vos quieras a esa familia, porque se quieren entre sí, hay amor, hay comprensión, hay cuidado y al mismo tiempo son asesinos y son traficantes, ¿no? Entonces, a veces ese tipo de universos que se crean son a propósito para mí. Para mí en El Padrino a propósito te hacen quererlos y meterte adentro de esa historia y ser parte de la familia. Y me parece que Marlon Brando es un actorazo. Que nada, yo me enamoré de Marlon Brando cuando era más chica y me parece que un buen actor también te hace una película más grande, ¿no? Por eso digo, hace un rato que yo te decía, es un trabajo en equipo. Para mí el trabajo en equipo es todo lo técnico que estábamos hablando, fotografía, de arte, sonido, de dirección, y los actores que recrean y se meten en su cuerpo y en su piel un personaje. Ojo que también los actores, cuando tienen un buen arte alrededor, un buen vestuarista, que también es parte del equipo de arte, y que vos le pones a ese actor una piel que los cubre, que es el vestuario, el tipo de vestuario, los accesorios, el maquillaje, todo lo demás, ayudan a que el personaje tenga mucho éxito. Crece. Por eso me parece que el Padrino lo que tiene es un guión excelente. Me parece que un buen guión no hay con qué darle. Un buen guión es sólido de por sí. Cuando vos tenés un mal guión, por más que tenga buen arte, buena fotografía y todo lo demás, termina siendo una historia un poco aburrida, un poco chata. Cuando tenés un buen guión, entonces todo crece. Todo parte del guión. Todo parte del guión, todo parte de una historia escrita. Cuando eso está bien escrito y bien desarrollado, todos los que trabajamos alrededor de crear esa imagen cinematográfica somos felices y es mucho más fácil trabajar. Entonces yo creo que El Padrino parte de un buen guión en particular y de un buen director y actores increíbles. Todo lo demás acompaña. Y no es que minimizo mi trabajo ni el de fotografía, todo lo contrario. Simplemente digo que cuando a mí me llega un buen guión en mis manos, yo sonrío y sé que ahí voy a trabajar de otra manera, voy a hacer... me entra en el alma en la historia. También me llegan a mis manos guiones mediocres y vos lo tenés que hacer igual porque es tu trabajo, ¿no? Y bueno, vos tratás de que crezca eso, que sea mejor, que tenga más riqueza toda la imagen, pero es difícil sacar un mal guión adelante. Pregunta esquemática, ¿cómo medís al leer un determinado guión que es mediocre? ¿Por el tono narrativo, por la inconexión en la psicología de los personajes? ¿Por qué? Vos cuando lees un guión es como si vieras una película, no hay mucha diferencia. Por esto que te digo que uno imagina lo que está leyendo. Vos vas leyendo el guión y te podés imaginar todo. Después puede cambiar para mejor o para peor también. Pero es simplemente la costumbre de leer. Es como decirme por qué una novela es buena o mala. Porque te atrapa, porque tiene una curva dramática en particular que es maravillosa, porque los personajes tienen una riqueza, porque no te imaginas lo que va a pasar, porque te sorprende, porque tiene giros dramáticos importantes. No sé qué decirte, yo no escribo, simplemente leo e interpreto, pero la verdad es que me parece que un buen guión básicamente te hace imaginar y soñar lo mismo que una película. Me voy, pero me A quiero donde ir. quieras. Me quiero ir. Este mito, este argot, este folclore, es muy difícil llevar la literatura al cine con ejemplos muy positivos, Ajá. pero si vos hubiera tenido que hacer el trabajo de dirección de arte del amor en los tiempos de cólera, que para mí la Ajá. película es muchísimo menos que el libro, Y ¿qué, sí qué, pasa qué eso. pasa con eso? Y lo que pasa es que la interpretación de una novela no es lo mismo que un guión. A mí, por ejemplo, yo te puedo decir, no sé, me gusta Juan José Saer como escritor y me encanta El Entenado, una novela que me encanta. Ya lo hablé con un par de amigos guionistas, directores, y me dijeron, sí, pero es muy difícil llevar eso al cine.
Y yo lo entiendo, a mí me encantaría llevarla al cine, por eso te lo cuento, pero también me doy cuenta que es cierto, porque tiene unos climas que llevarlos al cine es casi imposible. No sé, es como decir El limonero real, que yo no la vi, pero está ahora en cartel. Hay escenas completas del limonero real que los tipos están andando por el Tigre, por el Delta, y en el medio de la niebla no se ve nada. En la novela no se ve nada. No podés llevar eso al cine. Entonces, bueno, hay ciertas novelas. Yo hice Abayay, con Fernando Spinner, que es una... De Benedetto. De Di Benedetto, que estamos en Mendoza, ¿quién más que de Benedetto? Yo lo conocía, cuando me llegó el guión, yo lo conocía de Di Benedetto y el guión estaba muy bien escrito, además. Pero está basado en un cuento corto de Di Benedetto. Y lograron una película que para mí es maravillosa. O sea, logramos una película muy buena, pero el guión ya era bueno. En ese cuento, discúlpame, ¿no está una metáfora que remite a una tradición griega? Te lo hago muy torpe, en donde un tipo se tenía que dormir en el caballo, no se podía bajar y está... Sí, en realidad es una historia bíblica, porque este gaucho bruto, inculto, que no sabe leer, que no sabe escribir, escucha un sermón de un cura y escucha que habla de los estilitas, unos santos penitentes, y estos santos se subían a columnas y quedaban arriba de la columna durante años y vivían de lo que les daba a la gente nada más, o de los insectos comían. Entonces ellos lo que hacían era separarse de la tierra para estar más cerca de Dios y también para alejarse del pecado. Penitentes, ¿sí? Entonces Abayay, que es un gaucho bruto, escucha esto, interpreta eso y dice, bueno, yo me voy a subir a mi caballo para siempre, porque sus culpas eran muy grandes, el tipo era un asesino. Y entonces, bueno, se sube a su caballo y está 10 años ahí arriba y se transforma en un santo del campo, del lugar donde él vive. Una especie de gauchito Gil, pero es el santo a caballo, digamos. Sí. Así que, bueno, Abayay es muy lindo, porque es una historia de traición, de violencia, de culpas, de redención. Y volviendo a esto de la dirección de artes, ¿cómo enfocaste? Genéricamente, ¿qué elementos tenía que tener esa película, sí o ¿Abayay? sí? Sí. Abayay tenía una característica particular que era un western gauchesco, ¿no? Como título. Esto porque Fernando también me lo había dicho, el director, la idea del western como género, pero gauchesco de época, 1915, 1910. Y luego, cuando yo leí el guión, me apareció la Pampa, ponele, la Pampa, la llanura pampeana, porque uno tiene el gaucho en la llanura. Pero después terminé de leer el guión y digo, sí, la llanura, pero va a ser muy aburrido de imagen la llanura. Estaría bueno la montaña. Entonces, ahí lo hablamos con Fer y Fer me dijo, no, yo pienso lo mismo, estábamos de acuerdo en que era más la montaña que la llanura, y pensamos en Mendoza. Pero bueno, Mendoza resultaba muy caro por una cuestión productiva. Lamento por Mendoza, pero es caro filmar acá, y nos terminamos filmando en Tucumán, en Amaicha del Valle, en un lugar muy árido. La idea era, a mí ahí la idea inicial que me apareció y que la escribí, se la presenté a Fernando, porque uno hace una propuesta al director, era una tierra muy violenta, muy texturada, con mucho color, la sangre, el rojo, el polvo, la dificultad del gaucho, de la vida del gaucho en esa época. A mí me parecía todo eso como imagen, la textura del caballo, los pelos, la vestimenta, el roto, la piel curtida, esto como imagen de textura y color. Y luego esta cosa de Abayay de querer subirse al caballo y separarse de eso, justamente, era la luz, era Dios. Entonces ahí empezamos a hablar con el director de fotografía sobre qué tratamiento de la luz íbamos a tener. Porque estaba esa pena que quería cumplir el gaucho, que era Dios allá arriba. Entonces la presencia de la luz y del paisaje eran muy importantes, como protagonistas. Y por lo tanto el paisaje era quien mandaba también, el tipo de paisaje. Y luego el tratamiento de todo lo que es la textura y el color. Básicamente todo muy gastado y muy texturado. Mucha transpiración, mucha sangre, violencia en la tierra. Esto es fue mi propuesta estética, digamos, general. Y estamos hablando de cine que connota con la literatura. Ahí están Exacto, por reproducir... esa unión. Yo te vuelvo a repetir, no soy escritora ni guionista ni nada que se le parezca. Yo trabajo con la imagen en general. Me gusta mucho la literatura, pero no puedo hacer un análisis de por qué
una novela está bien traducida a un guión. Yo hago una traducción de la literatura al lenguaje plástico. Eso es mi métier, digamos, es lo que yo hago. Y es lo que me gusta hacer también. Y disfruto mucho de la literatura del cine. Y después la habilidad del trabajo de arte tiene que ver con llevar y materializar todo eso realmente en sets de filmación. Porque una cosa es la idea y otra cosa es el set. Entonces, si vos tenés una idea que decís, bueno, la violencia, la sangre, la textura, todo esto, tenés que poder plasmarlo realmente, materialmente. Fíjate que es subjetivo. Has usado la palabra textura como 4 o 5 veces, Y pero porque sí. es muy potente, claro. Claro, porque vos trabajás con el espacio real, el espacio que nos rodea, arquitectónico, y el lenguaje plástico, que es el color, las formas, la línea, el punto, la simetría, todo esto que sabemos del lenguaje plástico, como si fuéramos pintores o escultores, y el volumen. Lo que pasa es que todos los elementos, todos los personajes, actores, perros o animales o muebles o lo que fuera, tienen una superficie, una piel. Esa piel es la textura. Y no es lo mismo una madera que un laqueado. Y no es lo mismo un blanco que un marrón. Todo eso cuenta. Y todo eso cuenta desde lo simbólico, desde lo emocional, de qué significan los colores y qué significan las texturas. Sigo tildado con esta historia de la dirección de arte. Sí, me imagino. ¿Qué películas? Y además es como que uno ya tiene ciertas deformaciones profesionales, es como que tiene la sien un espectador y está tratando de traducirlo y traducirte. Es divagaciones del trabajo, ¿no? ¿Qué películas argentinas te han conmovido particularmente como películas y por tu métier? A veces no por mi métier, pero yo te puedo decir que una de las primeras películas argentinas que me conmovieron fue El romance y la necesito de la Francisca, que lo vi cuando tenía 20 años, 19, con el que después fue mi marido, lo vimos juntos y nos emocionamos hasta las lágrimas y la vi muchas veces. ¿Por qué me emocionó esa película? Pues está re bien filmada y cuenta una historia de amor, básicamente. Y después de dirección de arte en Argentina y por mi métier hay un montón de películas bien hechas de imagen, que tal vez no tanto me gustan la película o la dirección, pero sí el arte, la película. Pelis tan conocidas como El secreto de sus ojos están recontra bien hechas de imagen y de dirección de arte, de fotografía, son realmente muy buenas. Y me dice, son muy buenas películas, por algo se conocen, digamos. Y hay otras películas más chiquititas que a veces está muy bien tratada la imagen. Hoy me parece que hemos crecido mucho en Argentina desde lo que es el sonido, que antes el sonido era muy sucio y no estaba muy bueno, y lo que es la imagen, sin duda. Quiero decir, hoy las pelis están bien filmadas, la mayoría. ¿Viste El Ciudadano Ilustre? No la vi todavía. No. Voy menos al cine de lo que quisiera, pero no la vi todavía. Sí, sí, me disparaste la asociación entre tantas cosas, por el sonido. Limpísimo. Bien. Claro, sí, sí. Que no es solo el sonido, a veces también es cómo hablan los actores. Me parece que hace unos 30 años atrás teníamos actores que hablaban como en teatro y que era como una declamación, ¿no? Y que hoy ya la actuación frente a cámara se transformó en algo cinematográfico y no teatral. Y a veces pasa lo mismo con la imagen. Los decorados antes eran más teatrales y hoy son más cinematográficos. Y en eso quiero decir es que la imagen está pensada a través de la cámara. Vos pensás el espacio que construís a través de la cámara. Lo pensás para ser visto a través de la cámara y no en vivo y en directo. Y es muy diferente. Porque a través de la cámara es tipo de encuadre, el tamaño del plano, el tipo de luz, el tipo de filtro, de lente. Hay que conocer un poquitito de esas cosas para terminar de armar un espacio que por ahí lo ves en vivo y no te dice nada, pero en la cámara sí. Pero hay que repasar una y otra vez lo obvio, lo que terminaba de decir, aparentemente es una perogrullada y es recontra importante. No es esta realidad, es lo que está saliendo. No es esta realidad. Y no es esta realidad la que nosotros creamos. Creamos una realidad que no existe. Es un invento, es una mentira. O sea, todo lo que hacemos en cine es mentir, finalmente, ¿no? Es como decir, bueno, me invento un mundo que es propio de este relato.
Y ese mundo que creamos es un mundo para ese relato, nada más. Después te llega otra historia y creas un mundo para otro relato. Y funciona en ese contexto y en esa narrativa. Después, fuera de eso, no va a funcionar. Qué gusto, qué gusto. Estamos haciendo un curso acelerado con vos. Bueno, Salud. un gusto. Un gusto para mí. Ya nos queda un bloque en nuestro Cuidado con el Perro. ¿Te quedás acompañándonos? Dale. Bien, seguimos en nuestro Cuidado con el Perro. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué proyectos tenés? Bueno, este año está un poquito parado el cine argentino. Está todavía como perezosamente saliendo el Inca algunos créditos. Yo soy docente también, así que doy muchas clases. ¿De plástica mayormente? ¿O De qué? dirección de arte. Dirección De de dirección arte, de arte. claro. Escenografía, vestuario, dirección de arte, que es lo que hago hoy. Plástica, también fui docente de plástica muchos años allá lejos, en los 80. Estoy ahora haciendo unas pequeñas cosas para televisión, para Space, unos cortos. Y estuve también leyendo muchos guiones, es parte del trabajo. También hay una previa de lo que es la preproducción de una película, que es que los directores te llaman y te dicen, che, tengo un guión, bueno, dale, mándamelo, uno lo lee, por ahí, un año antes, te estoy hablando, o sea, mucho tiempo antes. Entonces vas leyendo guiones y vas pensando algunas cuestiones puntuales a veces para decirle al director, o tal vez ideas más grandes, que es ya ir pensando en cómo uno haría esa película. Porque hay algo del trabajo de dirección de arte que no es solo lo creativo, que lo creativo es hermoso y tiene un porcentaje muy pequeño de nuestro trabajo. O sea, nosotros podemos proponer una estética para todo el film, como decíamos, pero después inmediatamente tenemos que ponernos a producir. Y es muy engorroso y largo ese trabajo. Esa parte que es encontrar la locación que sirva, que después no genere más gastos o más trabajo en arte, o trabajo sin sentido. Y nosotros manejamos un presupuesto además, que es la parte comercial, digamos, económica. O sea, somos grandes creativos y grandes economistas y administradores de riqueza o pobreza, Sí, de lo estás que venga. volando con la sensibilidad y la imaginación, pero estás teniendo presente el aspecto económico. Nuestro trabajo es así de ambivalente y tiene los dos lugares. Entonces tenemos que ser muy creativos y tenemos que ser muy buenos administradores y prácticos, porque apenas se empieza la preproducción de una película, hay un presupuesto. Nunca es el que queremos. Entonces nosotros queremos siempre un montón, que sobre, pero nunca sobra. Siempre falta. Entonces hay que tratar de administrar esos recursos, que son recursos, plata o lo que fuera, para poder contar lo que queremos contar. Eso ya es materializar. Por eso te decía, la materialización es tan importante como la idea. Porque si no podés materializar, contás otra cosa. Entonces, si vos tenés una idea bien clara con todo este equipo de arte, fotografía y dirección de lo que vas buscando en imagen, tenés que seguir siempre como esa zanahoria que te lleva adelante, y tratar de ver en el camino cómo surfeás en la dificultad. Entonces, muchos directores te llaman y te mandan el guión también para que ya vayas pensando de qué manera podríamos resolver ciertas dificultades. ¿Por qué? Porque hay guiones que dicen, bueno, a ver, época, por ejemplo, que es caro y difícil. Estamos en 1910, che, ¿cómo hacemos esto en tal lugar? Entonces, bueno, vos le decís, bueno, podríamos hacerlo de tal, de cual manera, y ya ir pensando de qué manera podemos solucionarlo desde la estética, o tamaño de plano, o lo que fuera. Entonces hay un trabajo que también es el diseño de producción, que en Estados Unidos le llaman production designer, acá lo que nosotros llamamos director de arte, que cumple la misma función, que es hacer un diseño de producción a veces de la película entera. Porque vos a veces le decís al productor, mira, para este proyecto conviene construir todo en un solo set, porque entonces si vamos a 3 locaciones nos va a ser más caro y más feo.
hay mucho de conocimiento de lo que es el gasto monetario de recursos. Y esa es la otra parte no tan conocida, que es lo escenográfico, lo material, cómo se lleva a cabo eso, cómo se material. Y ese es un trabajo muy, muy intenso. Listas, ordenamiento, estricto, un equipo que tiene que saber cada utilería, cada cosita que hay que tener en el set, cada día, en cada momento, cumplir con un tiempo de rodaje de cada día, estar acorde con dirección en cuanto a eso. Es un trabajo mucho más complejo que el diseño de arte. Para los amantes del cine, no sé qué piensa Mabel o me parece intuir, igualmente Andrés, es apasionante porque es todo un mundo. Uno, claro, se sienta en un cine y ve la película. Absolutamente. Pero no tiene mayormente este universo que es realmente interesante. Intuyo que tiene que haber un resto de... A ver, te voy a preguntar muy torpemente. Dime. Un resto de creatividad en donde yo bajo lo más que puedo, lo económico, pero así todo tengo un piso alto de calidad creativa y resuelvo las situaciones. En realidad la creatividad inicial, que es crear una imagen o pensar una estética para esa peli, ese universo que decíamos, es también importante cuando aparecen las dificultades en el set, en el rodaje, que es, vos decís, bueno, tengo una idea hermosa, pero la realidad real de la producción no me permite llegar a ese lugar. Pero entonces mi creatividad tiene que estar acorde a esa cintura que hay que tener para poder llegar a esa imagen igual. Y ahí está también el arte de la creatividad en la dificultad de lo real, que es lo real de todos los días. Es como decir, bueno, no tengo la cámara que quiero, no tengo el lente que quiero, bueno, el camarógrafo tiene que hacer algo para lograr igual la imagen que quiere, se acercará más, conseguirá un trípode, se colgará una lámpara. No tengo idea, que es su métier. Nosotros tenemos el nuestro. Y el director de arte es el responsable visual de todo aquello que aparece frente a cámara. Nosotros estamos sentados acá y el director de arte tiene que ser el responsable de que tu ropa, tu maquillaje, tu peinado, la pulserita, la escenografía y todo lo que ve la cámara que es material es responsabilidad nuestra. Por eso te preguntaba, sin capacidad técnica, estoy a años luz de tu capacidad técnica, obviamente, pero por eso te hablé del ciudadano ilustre. Yo salí del cine con una sensación, ¿cómo decirte? Los tipos han resuelto muy inteligentemente muchas cosas, o toda la película. No la vi, no te puedo decir, pero la claro, voy a ver, ahora la voy a ver. Pero me refiero, quizás esté diciendo una cansada, ¿no? Pero me refiero a que Premio Nobel de Literatura, hay que resolver eso. Lo resolvieron, pero en forma sencilla, en forma barata. Mirá qué antipático que suena, pero vos me entendés. ¿Y a vos te pareció barato cuando lo viste? No, me pareció inteligente. Inteligente. Y me pareció bien resuelto. Pero hay veces que esa idea de los recursos mínimos es también una idea estética. Ojo, porque también muchas veces uno dice, bueno, quiero algo muy despojado de recursos, muy minimalista, y esa es la idea. Y a lo mejor esa película lo tiene. Después cuando la veo te comento, pero bien. Tal vez no es que había falta de recursos, sino que la idea era esa. Hay que ver. Me pones en otra posición de análisis, puede ser también. Muchas veces se decide algo súper minimalista y con muy pocos recursos y muy poca ambientación. Y pasa. Ayer en la charlita que tuvimos ahí en el Festival de Cine, yo les contaba una película, Fermín, Glorias del Tango, con Alterio y Gastón Pauls, que filmamos hace 4 años. Y había algo de resolver entre el pasado y el presente, una película que está en el 45 y en la actualidad. Y había que crear una atmósfera completamente diferente en el pasado y en el presente porque había flashbacks constantes. Entonces, para no distraer al espectador, había que crear una contraposición muy importante de estética, de coloración, de todo. Y entonces, bueno, decidimos que una iba a ser muy minimalista y la otra muy recargada, por ejemplo. Esas son decisiones que se toman al principio de la película, en la preproducción. Sí. Y luego después tenés que llevarlas a cabo. Y eso minimalista a veces es mucho más difícil que la ambientación clásica de muchas cositas, cuadritos, qué sé yo, ¿no? Algo vacío es mucho más difícil de contar. ¿Y qué películas te gustan? ¿Qué tipo de películas te gustan a vos? O recién te estaba por preguntar, has hablado mucho sobre el guión. A mí me gusta el buen cine, pero en general, digamos, pero como espectadora tengo algo, te diría casi infantil.
A mí me gusta mucho el cine fantástico. Me gusta Harry Potter, me gusta El Señor de los Anillos, me gusta Spielberg. Te lo digo casi riéndome de mí misma porque me gusta mucho el buen cine, me gusta Tarkovsky, o sea, me gusta muy buen cine, pero la verdad es que disfruto, lloro y me emociono mucho con un cine casi infantil adolescente, donde yo disfruto mucho de la aventura, de lo fantástico. Bueno, E.T. te habrá de ET, matar. por eso te digo, o sea, Spielberg, ¿no? Esto es algo muy personal. Yo voy al cine, mis hijos cuando eran chiquitos los llevaba al cine a ver películas infantiles y yo era una niña más. Es donde yo me emociono mucho, qué sé yo, cuestiones personales de gustos también, ¿viste? Eh, pero me gusta todo el cine en general bueno, el buen cine me encanta. Recién intuí que al hacer un trabajo de apoyo al lenguaje visual y al actor, de algún modo estás rozando la condición de actriz. Está muy tirado de los pelos. Pero Ponele. es como que pero creo que me Sí, entendés. sí entiendo. Respirás, es como que te pones siquiera 30 segundos en la piel del Sí. actor y casi que haces un juego actoral. A mí o sea, uno tiene que interpretar mucho el personaje, sobre todo. Y ese personaje es un actor de carne y hueso, por supuesto. Yo no soy vestuarista y me gusta tener a alguien de vestuario que se ocupe del actor en particular. Yo soy más como de la composición general, entonces para mí el actor es un personaje que actúa y que cuenta una historia, pero yo no tengo una relación tan directa con el actor. Sí lo escucho, o sea, escucho mucho la construcción del personaje que hace el actor para después poder modificar cosas o brindarle accesorios, utilería especial o cosas así. Vestuario, maquillaje y peinado son los que están sobre el actor, sobre la piel del actor. Y son los que a diario en el rodaje lo tocan, lo visten, le agarran. Yo la verdad es que estoy un poco lejos de ahí, solo superviso la imagen desde afuera. Pero sí me meto en la piel de los personajes, eso sí. Y a veces cuando tienen ya la cara del actor es mucho más fácil. Cuando uno empieza a leer y sabe que hay un actor particular para ese personaje, es fácil construir la imagen a veces. Pero la imagen es el personaje y su entorno, siempre. Es la figura y el fondo, ¿no? Como esa temática de la pintura que es tan importante, la composición. Sí. ¿Qué actores argentinos y qué actrices te gustan particularmente? Un Ya como montón. tipo revista Pronto. No sé, bueno, actores con los que trabajé como Siembroski, por ejemplo, que me parecen muy buenos actores, o Héctor Alterio, con el que trabajé también, Marilu Marini, con la que trabajé el año pasado. En realidad se estrenó este año una película con ella y Siembroski, y Paula Brasque, que se llama El Eslabón Podrido, que acá no se estrenó. Película maravillosa, recontra bien filmada y un muy buen guión, un poco tortuosa y perversa. Hay grandes actores en el cine argentino, la verdad, Lautaro Delgado, no sé, hay un montón, Lorena Vega, hay muchos actores que me gustan mucho. No quiero, porque hay muchos nombres, viste, que uno hace nombres y se queda siempre corto. Y hay muchos actores de teatro también que son muy buenos y que a veces en cine son mejores o no, viste. Tenemos un montón de buenos actores y buenos técnicos. Hay personas muy talentosas en el medio, realmente. Lo que pasa es que hacer una buena película es muy difícil, es muy difícil. Combinar todas las áreas, las cabezas de equipo, la técnica, el tiempo, la producción, llegar a hacer una muy buena película es muy difícil. Bueno, me obligás a preguntarte, tenemos un buen guión. ¿Qué características tiene que tener el director? Bueno, si el guión en general tiene que ver con el director. Aunque no sea su propio guión, el director se hace carne de ese guión. El director tiene que ser un personaje que pueda ver toda la película y que pueda delegar. Que pueda delegar en sus cabezas de equipo, en lo técnico, todo aquello y que sepa explicar lo que quiere. Un director que sabe contar lo que quiere, que hay una instancia donde el director se junta con todo su equipo y le cuenta lo que quiere de la película, incluso escena por escena. Cuando el director sabe lo que quiere es re fácil trabajar. Hay muchas veces que el director no sabe lo que quiere, o no sabe en un área y sabe en otras. Entonces, hay directores que no saben lo que quieren en un área y entonces dejan que el otro proponga y haga y que lleve adelante. Hay de todo tipo de directores, como de personas, de todo. Porque el director no puede saber de todo.
El director de arte tampoco puede saber de todo, es así. Se supone que debemos saber de todo, pero no sabemos. Entonces, lo que hay que hacer es rodearse de gente que sepa, de cubrir esos espacios donde uno no sabe y delegar. Delegar y tratar de transmitir el espíritu de la película, de lo que está buscando. Pasó el programa, de pronto terminó. Bueno, qué gusto. Salud. Un gusto para mí estar en Mendoza y gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nos ha dado mucho gusto charlar con vos. Igualmente. Sandra Jurkovic. Jurkovic. Gracias por acompañarnos. Cuidado con el perro. Andrés, ¿te gustó? Muy bueno. Muy bueno. ¿Vos, Mabel? Gracias, chicos. Estamos en el MT. Gracias. Mucho gusto.